Hola y muy buen día para todos. Bienvenidos. Estamos nuevamente en un video con el ingeniero Franco Pico. Bueno, traemos muchas novedades. Teníamos un ratico de no publicar contenido en nuestro canal de YouTube, pero siempre que vamos a volver a nuestro canal, siempre queremos volver con contenido valioso, de innovación, de actualidad. Y en este caso, con el ingeniero Franco, decidimos hacer un contenido para comentarles unas pequeñas nuevas novedades de, digamos, de la vida profesional y de la experiencia del ingeniero Franco. Ingeniero Franco, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está Javier? ¿Todo bien? Acá andamos, por lo menos contentos, porque bueno, hace ya tiempo que habíamos comentado que con un grupo de productores habíamos tenido la idea de llevar lo que venimos hablando en estos videos desde hace años, poder llevarlo a la realidad y bueno, con mucho esfuerzo, siempre basándonos en el equipo, en buscar jugadores estratégicos que nos permitan tener el grano. Ya hemos inaugurado nuestra biorefinería ubicada en Córdoba, el centro de Argentina, donde, bueno, somos varios los socios de diversas profesiones y productores agropecuarios, que, bueno, en conjunto pudimos elaborar esta planta, esta biorefinería, que en esta primera etapa estamos separando lo que es la proteína del aceite de distintos granos, pero en el futuro pensamos ir aún más en profundidad para dar cada vez más valor agregado y hacer productos de más de $1 el kilo, como hablamos siempre en los videos. Perfecto, ingeniero. Ingeniero, en una de las asesorías que hacemos nosotros de forma privada y personalizada, usted mencionaba que, digamos, este era un sueño inicialmente como de su padre y usted como que tomó, digamos, esta idea y continuó con ese sueño. Digamos, ¿cuáles han sido las diferencias en la época de su padre a la época actual? ¿Qué cree que, digamos, son las claves para poder lograr uno su propia biorefinería? Sí, en nuestro caso, hacía muchos años que queríamos poner una planta para darle valor agregado a los granos, es decir, dejar de mandar granos al puerto, que eso también implica que uno no genera mano de obra local, no genera arraigo. Durante muchos años pensamos principalmente en el proyecto, en el lugar, los costos de las máquinas, las estrategias, cómo reunir los fondos. Y la verdad que fueron muchos años invertidos sin resultados hasta que cambiamos el enfoque. Definimos formar el grupo, formar el grupo. Y una vez que formamos el grupo y fuimos teniendo muchas reuniones y fuimos dialogando sobre las ventajas, sobre las desventajas, sobre los distintos escenarios, ese fue uno de los primeros puntos. Más que pensar en el proyecto, en lo que queríamos hacer, era definir con quién lo queríamos hacer. Eso a nosotros nos logró hacer ver que en la industria es necesaria una inversión significativa, no solamente en maquinaria y en know-how, sino que también en capital de trabajo, que es el dinero circulante para poder completar un ciclo y así la rueda se va moviendo sola. Eh, Eso hizo que tengamos que buscar inversores quizás también de otros rubros que querían meterse en el rubro agropecuario. Ese también fue otro de los puntos, ser mente abierta, ¿no? Es decir, no pensar, este es mi proyecto, este es mi sueño, y lo hago yo y nadie más, o cerrarme a un primer grupo cercano, sino que aprender a confiar y a invitar nuevos jugadores que hacían la diferencia. Obviamente que este proyecto cuando nace, la idea era hacerlo en un campo de propiedad, pero nos dimos cuenta de que teníamos que ir a un parque industrial que tuviese gas natural, que tuviese los servicios. Y bueno, así es como nos hemos encontrado en el centro de Córdoba, donde está la capital del maní, que es otro grano, al igual que la soja, que tiene aún más materia grasa y que es un producto que se genera en esta zona. Entonces, hemos empezado con soja maní y vamos a hacer
más granos para procesar. Pero bueno, esos son los dos puntos importantes. Formar el equipo, organizarse, lleva mucho tiempo de diálogo, entenderse de que somos distintos y que cada uno le aporta al equipo distintos aspectos y ganamos con esa sinergia. Así que yo invito a que los productores se unan, que trabajen en conjunto, porque la realidad es que solo no se llega fácil, salvo que sea un productor muy grande y que ya tenga animales, por lo cual no tenga que desarrollar la fuerza de venta. Y bueno, después son muchas horas sin dormir, poder montar la planta, cosas que no salen como uno creía. Nosotros tuvimos la suerte de contratar en el área de la parte eléctrica a un ingeniero electrónico de mucha experiencia, Lisandro Ríos, que ha trabajado en multinacionales y nos hizo toda la parte de obra eléctrica, que quizás es la más importante. Recordemos que en estos proyectos de soja o grano más energía eléctrica da producto terminado, y contar con una asesoría en lo técnico específico, en un project management, hizo que reduciéramos mucho las incertidumbres. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos y trabajando día a día para que la planta cada vez logre más volumen, logremos las toneladas críticas, que son las toneladas a partir de las cuales uno empieza a ganar dinero, capacitar a la gente. La verdad que tuvimos la suerte de encontrar colaboradores con muchas ganas de aprender. Eso es muy importante. Más que tenga mucha formación, es necesario buscar a gente con ganas. Eso es clave. Y bueno, como insisto siempre, a la hora de seleccionar la maquinaria, quizás en una primera etapa nosotros íbamos a elegir una maquinaria acorde a nuestro presupuesto y después tuvimos la posibilidad de adquirir maquinarias de última generación que tienen mucha eficiencia, mucha eficacia, y la verdad es que podemos tener hoy una línea completa que uno que conoce plantas en distintos países nos enorgullece. Así que es positivo, mucho trabajo, recién estamos empezando a caminar. Esto es un sueño de hace muchos años que se ha vuelto realidad, pero bueno, ahora empieza la etapa donde hay que hacer caminar a este bebé, ¿no? Eso es algo y hay que estar encima. Y bueno, por suerte somos varios los ingenieros dueños de la planta y podemos estar encima como lo merece y lo necesita la planta en esta etapa. Perfecto, ingeniero. Ingeniero, una pregunta que digamos es valiosa para las personas de Latinoamérica o del mundo que digamos quieran, digamos, buscar una asesoría con usted. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué diferencia hay al Franco de hace 5 años que digamos apenas tenía el proyecto de montar su propia planta, a el ingeniero que está hoy en día, que ya tiene su planta y digamos conoce más del mercado, conoce más de la parte operativa? ¿Cuáles son esas diferencias que usted ha notado a nivel profesional y personal? Bueno, la primera es que es mucho más fácil ser asesor que ser dueño. Eso ya se va notando, cada vez estamos un poco más pelados, pero las alegrías son iguales y buenas en ambos casos. Uno también se pone muy contento con los clientes que asesora cuando se logran los resultados. Así que desde ese punto de vista, la gratificación, que es por lo que uno trabaja, de sentirse feliz y hacer lo que a uno le gusta, en ambos casos es elevada. Eh, pero claramente a uno lo invita a pensar procesos mucho más robustos. Si bien uno no olvida la eficiencia y la eficacia, entiende que las curvas de arranque son probablemente más lentas de lo que uno quisiera o creería. No es lo mismo agarrar una empresa, mejorarle su proceso cuando ya tiene varios años, que empezar a una persona explicándole qué es el maní, qué es la soja y qué criterios tiene que. Entonces es mucho más fácil trabajar en una empresa que ya está caminando. Lo bueno es que la empresa, cuando uno la hace de cero y la hace a su medida, nosotros ya tenemos todo la ISO 9001 armada, y la empresa recién arranca. Es decir, pudimos documentar los procesos, los procedimientos, los operarios ya tienen sus 25 puntos de control, tienen sus checklists. Entonces,
el personal no arranca con mañas, como quien dice. La planta nuestra es totalmente automática, tiene una sola persona que va mirando la escala, por lo cual va controlando las operaciones, por lo cual no es algo que genera un esfuerzo físico del colaborador, que hay muchas aceiteras que sí lo tienen, pero me centraría en eso, en hacer plantas robustas, mucho más, quizás perdiendo a lo mejor algo de la eficiencia y la eficacia, que es lo que hablamos todos los días en los distintos videos, porque eso es un norte, es lo que hay que buscar. Pero entender que en definitiva atrás de los procesos hay personas y que esas personas, no todos tenemos los mismos tiempos de aprendizaje. Es decir, sí le he dado un rol mucho más importante a las personas, a los colaboradores, a la enseñanza. Y bueno, en el caso nuestro, como somos muchos los dueños, hemos tenido la fortuna de que a veces han ido los mismos dueños y se han arremangado, han ido a trabajar al lado de los equipos, han ido cuando tuvimos alguna auditoría a colaborar, porque es una planta con muy poca nómina, entonces a estar presente y ese sentido de pertenencia hace la diferencia, por lo cual creo que en resumen es que lo técnico es importante, tiene que estar, pero lo humano es la base de esa pirámide para luego así construir e ir hacia lo que estamos apuntando hoy, ¿no? A nuevos mercados, exportaciones, productos de nicho, productos de más valor. Pero si no tenés un equipo de personas, no lo logras. Creo que eso es lo que me ha hecho aprender estos meses de arranque de la biorefinería. Le decimos biorefinería porque nosotros estamos refinando el grano, bio porque es verde, no usamos solventes, no usamos químicos, y bueno, entendemos de que en el futuro los seres humanos van a tener que incrementar el volumen de consumo de proteínas de origen vegetal, que no, la proteína de origen animal va a ser más escasa, tenemos temas de huella de carbono, tenemos muchos puntos y bueno, se pueden hacer muy buenas cosas con proteína vegetal. Por lo cual este tipo de proyectos creo que van a tener que ir creciendo en el mercado, por lo menos de Sudamérica, donde tenemos mucho grano. Ingeniero, en las últimas asesorías que hemos realizado, usted ha hecho mucho énfasis y quiero llevarlo a esa situación puntual cuando estaba trabajando en su propia planta. El tema y esta frase la cito: la ventaja está en la compra. Es una frase, digamos, recurrente en los asesoramientos. ¿Podemos más o menos explicar esta frase en qué consiste en el tema de maquinaria y equipos? Bien, sí, sí, en todo, diríamos, ¿no? Es decir, en estos negocios, la compra de la materia prima es la diferencia. Nosotros hoy tenemos la suerte de que el costo de transformación nuestro, de nuestra planta, es la mitad de lo que son otras plantas, y fue justamente por invertir en maquinaria eficiente, maquinaria que consume pocos kilowatts por toneladas, maquinaria que eh, la operación unitaria la divide en muchas máquinas. Obviamente la inversión es significativamente mayor, pero cuando uno viene la boleta de la luz y viene la boleta de gas y compara con otras plantas que no tienen las maquinarias, vemos que el recupero de inversiones antes del año de cada una de las maquinarias, por lo cual no, hoy ya no se discute, diríamos, ¿no? Hay que ver cada mercado, cada situación, pero en Argentina con el incremento del costo eléctrico, con la bajante del precio de la soja, es necesario, se han bajado muchísimo los márgenes, entonces la compra de la maquinaria es la que luego define eh, cómo va a ser tu eficiencia, tu eficacia, a qué mercado va a poder ir y a qué mercado no va a poder ir. Y tenemos cada vez clientes que cada vez saben más, que aprenden más y que ya empiezan a valorar la calidad. Y hay cierta maquinaria que no logras la calidad. O si te faltan ciertas maquinarias, la calidad que tenés no es buena. Y hoy los números son finos en todos los rubros. Así que insisto que el objetivo está en la compra. Ahora bien, cuando uno va a comprar esa maquinaria, ve los costos
y son inversiones superiores. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué hago? O compro esta maquinaria que sé que de por vida voy a tener estos inconvenientes, o me voy a una maquinaria con un costo de inversión mayor que necesito a veces otros socios, ¿no? Porque, y otra escala, porque para, para poder amortizar estas plantas, luego hay que trabajar las 24 horas, de lunes a viernes o de lunes a lunes. Y bueno, quizás si uno pensó un proyecto, una pequeña escala, eso no es posible, ¿no? Entonces, eh, cada vez más lo de la compra y la realidad es que cuando uno invierte en maquinaria buena, el operario está tranquilo. Y recordemos que son operarios que hacen turnos de rotación, trabajan una semana de mañana, otra de tarde, otra de noche, y que si el operario encima que deja a la familia, que a veces va mal dormido, tiene que ir a renegar a la fábrica, no es sustentable. Entonces, eso también es algo que he aprendido y me ha tocado hacer turnos y demás, por lo cual lo valoro mucho más ahora que hemos estado. Si bien yo he estado en varias implementaciones de planta, nunca me tocó tan de cerca, ¿no? Y así que claramente todo esto viene a reafirmar lo que venimos diciendo en los anteriores videos, pero ahora quizás con parámetros mucho más eh, subjetivos o no numéricos, que en definitiva son los que pueden hacer caer un proyecto si no se logran, ¿no? Si uno no le brinda un cierto confort a las personas que le están ayudando en este sueño, en este proyecto, se le va a hacer difícil conseguir la mano de obra calificada necesaria, ¿no? Otra frase que me imagino que ustedes dijeron, bueno, vamos a, estas como son los, como que estos son los objetivos, vamos a trabajar en este sentido y seguramente ya de lleno, ya con la cabeza metida, pues por decirlo así, digamos, hay que producir y hay que seguir ingeniándose, hay que seguir produciendo. Y hay una frase que también utilizó en otra asesoría que me parece muy prudente para este momento, en el cual usted, digamos, ya tiene su propia planta y pues también se lo sugiere a las personas que se acercan buscando información y capacitación. Y yo quisiera conocer el sentido de esta frase, abro comillas, dice, no querer ser el número uno en nada, pero ser el número 10 en todo. Claro. Esa frase que la dijo una vez en un asesoramiento, explíqueme más o menos en qué consiste. Sí, claramente uno puede ser, los negocios en definitiva son primero productivos, hay que producir. Si uno no tiene nada que producir, o no produce bien, de manera eficiente y con calidad, se cae el negocio. Pero una vez que uno produce muy bien, tiene que ser bueno en lo comercial, en saber explicarle la famosa venta técnica a los clientes, qué diferencia tiene mi producto respecto a otro, qué ventajas tiene, sobre todo que competimos con una industria de solvente que es muy madura y que tiene otros costos y que en definitiva son sustitutos nuestros, ¿no? Entonces, el segundo ítem, que en el que también hay que ser bueno, es la comercialización, porque si uno es bueno en la producción, pero no es bueno en la comercialización, eh, también va a tener problemas. ¿Esto alcanza? No, no alcanza. Después lo financiero es un tema no menor, porque los granos, por lo menos en Argentina, se pagan a 7 días y los productos se pagan a 30, 60. Eso hace de que financieramente hace falta un capital de trabajo extraordinario. Y bueno, ahí es donde radica el hecho de que los mismos dueños de la biorefinería, de la aceitera, eh, sean socios, porque no es lo mismo beber una soja, si bien hay que analizarlo como negocios separados, que los mismos dueños coloquen la soja. Entonces, lo financiero es importante y bueno, por último, lo fiscal, uno tiene que ser prolijo desde el punto de vista fiscal. Esos son los 4 puntos donde ser el número uno en cualquiera de ellos, pero ser después de estar después del 10 en cualquiera de ellos es un problema. Entonces, yo siempre, ¿y esto por qué lo digo? Porque cuando uno habla de producción, probablemente tiene que estar pensando que en el equipo necesita un ingeniero, una persona
Nosotros tenemos una ingeniera química, Julieta Quaglia, excelente profesional, que nos ha elevado todos los estándares de calidad e inocuidad para irnos al consumo humano. Si bien hoy estamos haciendo productos para consumo animal, ya ahora en esta etapa pasamos a consumo humano. Entonces, en la parte de producción, tener ingenieros de esa forma es muy bueno. Después, en la parte de comercialización, tenemos otros ingenieros de muchísima experiencia en la comercialización, que toda su vida han estado comprando y vendiendo. Después, en lo financiero y fiscal, tenemos socios que son muy buenos desde el punto de vista fiscal y financiero, que conocen bien, entonces no tenemos sorpresas y demás. Ahí claramente te acabo de nombrar 4 jugadores que hay que tenerlos, que esos o los tenés dentro del equipo como socios o tenés que salir a contratarlos, que en el mercado, gente con experiencia, tiene un costo elevado. Entonces, formar el equipo no es solo decir, bueno, cuánta plata necesitamos, cuántos socios buscamos. Es qué know-how tenemos y qué know-how no tenemos. Ese conocimiento que no tenemos, lo vamos a necesitar. Ahora bien, lo vamos a necesitar. Lo vamos a pagar y lo vamos a tener part-time o full-time o lo vamos a tener como un integrado del proyecto. Eso y sumado también a trabajar con otras plantas. Nosotros acá en Córdoba hay más de 100 aceiteras, pero hablamos todos los días con 4 o 5 dueños. Ya hoy en día estamos vendiendo producto en conjunto, estamos comprando en conjunto. Entonces, esto de las famosas cámaras de productores, lejos de ser una competencia, obviamente, después puertas adentro competimos, pero para acceder a ciertos mercados donde necesitas volumen, nosotros estamos trabajando con un formato de cámaras. Yo participo en la Cámara de Córdoba, he ido a congresos, como te dice saber, a nivel país e internacional, donde estamos viendo que solo nadie se salva. Por lo cual invito también a dejar de lado ese egoísmo y participar en conjunto y ayudarnos. Porque en definitiva, una aceitera que está a 100 kilómetros, 200, en Argentina no es competencia. Y sí puede ser alguien que me puede ayudar mucho para lograr nuevos mercados, nuevos negocios, ¿no? Ok, ingeniero. Ingeniero, hablemos del contexto de la soja. ¿Cómo ve la soja al próximo año, el 2025? ¿Cómo cree que le fue a la soja este año, en el 2024? ¿Dónde están las oportunidades? Hablemos un poco de ello y de otros granos que podemos utilizar en conjunto y que podemos trabajar en las plantas. Bien, en cuanto a Argentina, el tema de la soja, estamos pasando por un precio mínimo histórico, sumado esto a las retenciones. Esto hace que la soja sea muy barata. Por ende, si es barata la soja, es barato el expeller de soja y es barato el aceite. Eso hace de que los costos tengan una mayor injerencia. Lo bueno es no solo en la soja, sino que han crecido y han mejorado mucho los tambos en Argentina, que son grandes usuarios de expeller de soja y valoran la calidad, por lo cual esta bajante de soja compensó con el incremento de los tambos. En los otros países sí que veo cada vez más, en Bolivia, donde hemos asesorado, en Perú, bueno, en Colombia ni que hablar, en Brasil, que hay mucha tela para cortar, muchas plantas para hacer, ya no solo de soja, sino también de maíz, es decir, darle valor agregado al maíz no es la única forma de darle valor agregado al, al grano de maíz, el animal. También hay otras formas y en eso creo que hay que trabajar y como el acopio y demás equipos son los mismos, puede servir. Entonces, en la soja veo un excelente año para el año que viene, del punto de vista que están mejorando las economías regionales, el tambo, por ejemplo, y demás. En lo que es Argentina y en el exterior hay todo para hacer, porque por definición la soja, como grano no la puede consumir el animal, hay que hacer un proceso. En los procesos hay distintos procesos, pero estamos los procesos como el nuestro sin el uso de químicos y con uso de químicos. Nosotros ahora estamos haciendo sojas texturizadas y demás que no quieren hexano, por lo cual ahí tenemos una ventaja. Entonces el mercado de la soja, de las plantas truzado y prensado, ya le está ganando. Tengo varios clientes, sobre todo en girasol, que ya han empezado a procesar el grano de girasol porque las mayonesas ya no quieren hacer con aceite que tiene trazas de hexano.
las margarinas no las quieren hacer con aceite con trastos de hexano. Entonces, se viene una época muy buena en ese punto de vista. Y bueno, nosotros estamos acá con el maní, el cacahuate, es algo que en Argentina se usa mucho, que tenemos todo para crecer. Un ejemplo rápido, en Europa se comen 4 kilos de maní por persona por año. En Argentina estamos en 130 gramos de maní por persona por año. Es decir, fijémonos si no hay una brecha para crecer, ¿no? De 130 gramos a 4 kilos. En eso estamos trabajando muchísimo. Es la orientación que le hemos definido dar a nuestra biorefinería. Y hoy en día, el 50% del maní que va a Europa va de Argentina. Entonces, nosotros estamos buscando cómo podemos hacer que el argentino coma más maní, cuál es el camino. Y bueno, ahí hemos desarrollado varios productos y a un tiempo va a tener noticias nuevos que estamos haciendo en colaboración con otras empresas para poder pensar en el maní para consumo humano eh, más económico, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos trabajando. Así que la soja es para empezar, un poco la vaca lechera, pero después rápidamente hay negocios como el girasol y el maní y demás que no tienen techo. Eh, y este estilo cooperativo, nosotros estamos hablando hoy con varias maniceras y la verdad que hemos tenido muy buena aceptación. Cuando uno va y le cuenta el sueño, el proyecto, rápidamente se suman y eso es bueno. Es decir, hay que invertir tiempo en reuniones. A veces las reuniones se dan como uno espera, otras veces no. Hay distintas realidades, pero como yo siempre digo, no hay peor gestión que la que no se hace. Por lo cual, yo plantearía un mercado bueno con la soja, pero en lo que es maíz, maní, girasol. Y bueno, hay un cliente que está con sésamo. Hay muchísimo para estos nuevos procesos que no usamos productos químicos. Esa es la clave hoy en día. Y hay un mercado que va a lo natural. Nosotros hoy ya hay clientes de pet food, de mascota, que están pidiendo nuestro producto por encima de lo del hexano. No va a ser un camino fácil, no va a ser rápido, pero hay una tendencia de mercado que no se puede frenar. Es decir, la gente no quiere consumir más hexano. Y eso ya las industrias lo están entendiendo. ¿Buscas una asesoría profesional? En la parte inferior encuentras toda la información. Claramente, gracias a estos videos y al compartir información, digamos, usted ha logrado un posicionamiento en el tema de la soja, pero claramente en su planta trabaja otros aspectos. Quisiera que quizás profundice para que, digamos, hay personas en el mundo que están buscando esa ayuda, ese asesor, digamos, esa ayuda técnica en otros aspectos que no tienen que ver con la soja. Entonces, creo que está bueno en este momento que nos hable un poco de los otros conocimientos, de las otras semillas de las cuales se pueden trabajar y que quizás no distancian mucho de la soja. Bien, siguiendo con las oleaginosas, maní y girasol y algodón, son productos que uno en determinadas épocas puede, dependiendo de la zona. Tenemos un cliente en Centroamérica que, bueno, ellos han cambiado de grano, van a ir hacia otro tipo de grano y también sirve, es decir, si el negocio no es tan bueno en mi lugar, en mi país, con un grano ir a otro y los equipos son los mismos. Eso es cuando nos referimos a oleaginosas. Cuando nos vamos a granos, a cereales, ahí podríamos tocar el maíz y el sorgo. Son productos de alto porcentaje de almidón, más del 70%, que junto con el arroz son alimentos que están muy presentes en una dieta de animales, pero no es el pollo que demora 42 días, el cerdo que demora 6 meses o la vaca que demora 2 años, una única alternativa de darle valor agregado a los granos. La industria, nosotros hemos desarrollado varias plantas de molienda de maíz, que lo que hacemos como biorefinería es separar el grano de maíz en distintos componentes y eso nos permite ir a determinados mercados
de consumo humano. Uno podría ver al maíz como si fuera un pollo, ¿no? Es decir, el grano, y uno separa la pata muslo, el ala, la pechuga, el cogote, el rancho, la piel, y la piel va a una fábrica de ravioles. La carne mecánicamente separada va a una fábrica de embutidos. La pata muslo va a una industria, la ala a otra, la garra va a otro mercado, a lo mejor un mercado africano que tienen más cultura de comer una garra, y la suprema, que es la parte de la pulpa del pollo, va a Europa. Bueno, eso mismo uno puede hacer con el grano de maíz. Hoy la tecnología está y uno puede segregar el grano en distintas partes a distintos mercados. Nosotros ya hemos logrado hoy en día hacer un sinnúmero de productos que uno reemplaza la molienda húmeda. Es decir, nosotros ya hemos hecho productos similares al almidón de maíz por molienda seca. Entonces, a partir de inversiones de $2 millones, haces productos que en la planta convencional sería de $100 millones. Es decir, empieza a ocurrir lo mismo que hay entre las aceiteras de extrusado y prensado y las plantas de solvente. Empieza a ocurrir lo mismo en otras industrias. Hay métodos, formas de lograr separar los componentes del grano. Quizás no con tanta eficiencia, pero sí con costos significativamente menor de transformación, sin el uso de químicos, que es lo más importante, y sin tanta inversión inicial. Si uno quiere poner una planta para hacer almidón, desde el punto de vista de las históricas, que en Argentina hay 4 nomás, las inversiones son de $100 millones. Uno a partir de este tipo de plantas, gracias a la tecnología, ya puede lograr estos productos. Obviamente que hay un desarrollo comercial, no es de un día para el otro, pero yo invito a aquellas personas que hoy tienen una producción de carne, de huevo, que consumen mucho maíz, que pensemos en separar el maíz en sus partes y darle una parte a los animales y la otra dejarla para consumo humano, para hacer cerveza, polentas, cereales de desayuno. Hay un sinnúmero de productos bioplásticos que se pueden hacer, que no compiten en sí, porque uno le separa una parte. Y oh casualidad, la parte que le termina dando a los animales es la parte que tiene más proteína y más materia grasa y más fibra, que es lo que valora el animal. Así que estos proyectos de trozado, que yo siempre comparo el pollo con el grano de maíz para que se entienda, pero yo agarro el maíz y lo separo en sus partes, logra seguir dándole a los animales una parte y el resto llevarlo a la industria del cornflake, a la industria de productos para pozos petroleros, para presurizados. El mundo del maíz es impresionante. Entonces yo invitaría a que, y lo bueno es que una vez que uno ya tiene el acopio, la planta, el personal, hay muchos equipos que son los mismos, muchas operaciones unitarias que son las mismas. De hecho, hay productos que necesitas de los otros equipos, por lo cual no es, invierto en una planta o en otra. Cuando uno lo analiza, el acopio es prácticamente el mismo, hay algunos cambios. Entonces ya el 33% de la inversión te sirve para una cosa u otra. ¿Y qué es lo bueno de todo esto? Esto es algo que he aprendido trabajando con este grupo de productores. Uno cuando va a darle valor agregado al grano, no dice le voy a dar valor agregado a la soja. Dice le voy a dar valor agregado a los granos que produzco yo o que se producen en mi región. Entonces, una planta que da valor agregado a distintos granos, que es mucho más multifacética, logra un menor riesgo. Obviamente que hay que conocer, tener mayor know-how y demás, pero una cosa mejora la otra, porque si yo con el maíz ya estoy haciendo productos para consumo humano, ya mi planta, mis operarios, mi personal, ya piensa con el concepto de producción para alimentos para consumo humano. Y eso es algo que no es que se saca el chip y después hace un expert de soja para animales y se olvida. Los estándares de limpieza y demás son los mismos. Así que yo invito a pensar en eso. No es fácil,
no es fácil poner una planta, imagínense de trabajar más de un grano. Ahí hay otras complicaciones, la contaminación, la simultaneidad y demás, pero yo veo que cada vez hay más plantas multiserial, multigrano. Por eso hablamos de esto de la biorefinería, de separar mediante distintas operaciones, por un lado la fibra, por otro lado el aceite, por otro lado la proteína y por otro lado los almidones. Y ya probablemente en una segunda etapa empiezan los concentrados de esas proteínas, ¿no? Que es lo que se viene en una segunda etapa. Así que hay mucha tela para cortar y no hay que cerrarse en un solo grano. Eso es algo que también hemos ido aprendiendo, ¿no? Perfecto, ingeniero. Pues, digamos, hay gente que nos sigue en diferentes países y, digamos, ha hecho una especie de relación y lo tiene de pronto usted como una persona que da cátedra, que un buen docente, un buen ingeniero. Y, digamos, no está de más hacer la pregunta. Digamos, en esta planta que usted tiene allí en Córdoba, ¿hay posibilidad de pronto de un inversor, una persona que le viene haciendo un seguimiento desde hace rato o que está pensando en invertir en este sector? ¿Hay posibilidad de ser socio suyo, ingeniero? Bien, esa es una muy buena pregunta. Nosotros la realidad que al principio habíamos hecho un círculo eh, de dueños, después decidimos ampliar y estamos muy agradecidos haber ampliado, porque esa gente que vino, además del apoyo económico que lo necesitábamos, trajo mucho conocimiento, nuevos contactos, nuevas ventas y demás. Hoy está ocurriendo que no es que nuestra empresa tiene un solo vendedor, hay 8 dueños que están vendiendo. Es decir, nosotros en nuestra estructura hoy no tenemos vendedor y no vamos a tener vendedores porque los mismos dueños ya son vendedores. A la hora de comprar los granos, son pocas las veces que tenemos que salir a comprar el grano, porque los mismos productores ya tienen su grano y quieren que su grano vaya a nuestra planta. Entonces, luego de haber aprendido esto, nos dimos cuenta de que, y de hecho me ha pasado con gente que he asesorado que terminaron siendo socios nuestros, o gente que querían poner una planta porque, en definitiva, hablamos del costo de transformación y de la unidad de la escala. Como hoy en día ha incrementado, antes con 1 tonelada hora, uno decía, bueno, me largo y después crezco. Hoy el número en Argentina es de 3 toneladas hora. En Bolivia, en Paraguay, en Brasil, uno puede arrancar todavía a 1 tonelada hora. Pero en Argentina, que hay más de 400 aceiteras, si los números están muy finos, ¿no? Y hay mucha competencia con el solvente. Así que sí, la respuesta es que sí. De hecho, tenemos la suerte que hay interesados, gente que nos hemos reunido y estamos en este formato de vender acciones. A ver, el proyecto no arrancó para darle valor agregado a los granos y tenemos muchos proyectos más. Tenemos dos opciones. O esperamos y con la misma rentabilidad del negocio o algún crédito que surja, los hacemos o ganamos tiempo invitando nuevas personas que ya están atadas en la compra de productos y eso no nos sirve. Entonces, es una muy buena forma de invitar a aquellas personas que se quieran sumar a nuestro proyecto. Vamos hablando, les contamos cuál es el proyecto, les mostramos los puntos a favor, los puntos en contra. Creo que he mencionado muchos de los puntos en contra. Y lo más importante que tenemos para ofrecer es el equipo. Yo insisto con eso. Nosotros hoy ya, bueno, nos hemos reunido con distintas personas, distintos países, para que los compren nuestros productos. Y en definitiva también siendo amigos, ¿no? Por lo cual invito a que haya cierta gente que se sume a nuestro proyecto. Y como nos pasó con un socio, que él se quería poner una planta y compró algo de acciones en la planta nuestra, y en el futuro él se va a poner una planta o va a revender los productos, pero le sirve para aprender. Entonces, estando adentro, uno aprende de distintas formas. Así que yo invito, es una forma de invertir. Uno a veces compra un departamento para alquilarlo y tener una renta pequeña. Aquí hay un proceso de capitalización donde es muy bueno. Si bien no fue el objetivo de la empresa, la realidad nunca se creó con este fin, pero a partir de que han venido y hay varias historias al respecto de
¿por qué a mí no me invitaron? Como en el sentido de, yo también hubiera querido participar. La verdad que esto fue del boca a boca. Esto es una empresa que se hizo para darle valor agregado a los distintos granos y estamos abiertos a eso, ya sea nuestra empresa o si quieren formar alguna nueva. De hecho, nos han buscado de otras provincias para conformar un grupo para darle valor agregado a los granos. Y en esto yo soy muy claro. Si el grupo formador no tiene el 50% del grano necesario para la planta, no es que no se pueda hacer, nada se puede hacer. Pero bueno, yo replico modelos que nos están funcionando, que han funcionado y que a mí me da una tranquilidad de que lo más importante, que es tener el grano, está cubierto. Eso es clave y es algo que yo siempre invito a los productores agropecuarios a que cambien la forma de pensar. A veces nos quejamos como productores agropecuarios, no, que me pagaron esto y demás. La rentabilidad históricamente se la quedaron las industrias. Entonces el productor es el que siembra, es el que arriesga, eh, eh, y el industrial hizo su esfuerzo también. Hay que desarrollar un mercado, no es fácil, pero creo que es hora de que realmente los productores agropecuarios empiecen a unirse y a darle valor agregado a los granos. Y la realidad es, yo lo veo en distintos países y demás, cuando un productor agropecuario se unió y, por ejemplo, entre varios productores pusieron un molino de trigo, grandes empresas que compran el grano y hacen harinas no han podido competir contra esos productores. Es decir, el poder, el poder que tienen los productores agropecuarios, creo yo que en muchos lugares no se ha dimensionado. Además, el productor agropecuario sabe de dónde viene el grano, porque normalmente vino de su campo, y te da una trazabilidad. Cuando uno va a un cliente y le dice, tengo este cereal de desayuno, que lo hice con este maíz, que lo saqué y lo coseché en este campo, que usé estos agroquímicos, toda esa trazabilidad la puede lograr el productor agropecuario. Entonces, un poco el trabajo nuestro en esta época es contar este caso de éxito que la verdad que es un sueño cumplido y te agradezco también por el apoyo y siempre estar encima, pero queremos que haya más de estos casos de éxitos y que el grano no se vaya. Es decir, el europeo puede comer 4 kilos de maní por año por persona. El argentino come 130 gramos de maní por persona. Si no quiere el argentino comer más de 130 gramos, bueno, ahora preguntémonos si no puede, ¿qué estamos haciendo para que pueda? Entonces, ahí invito a los productores agropecuarios a pensar diferente. Yo creo que quedó bastante claro, digamos, todo el ecosistema que ha creado alrededor de este sueño, de esta planta, que ya es una realidad. Y para terminar esta entrevista, yo quisiera que, digamos, porque, a ver, hay personas que están fuera de la Argentina y que quizás no comprenden el contexto competitivo que hay en la Argentina. El tema de que no se puede, digamos, tener una planta mediocre, sino que hay que ser muy competitivo. Entonces, ya que, digamos, hay la oportunidad de poder ser parte en alguno de las unidades o de los procesos, hablemos un poco de ese contexto digamos, la gran oportunidad de poder hacer parte en alguna de la unidad de su planta. Sí, a ver, lo que a uno le da es una experiencia. Está desde adentro, está en la cocina de los números, después da su aporte. Eso no está en ningún curso, en ningún manual. El día, la experiencia. También uno puede diversificar. Tengo un dinero y decido invertirlo luego en una planta. ¿Por qué no? Uno, en definitiva, cuando está comprando acciones del SP 500 y demás, está comprando de una planta consolidada a través de bonos, acciones de la bolsa y demás, que está bien. La realidad es que las rentabilidades de este tipo de productos son superiores, es decir, eso está más que claro. Eh,
yo creo que es una muy buena alternativa para analizar. Después, si a uno le sirve el conocimiento adquirido y quiere replicar el modelo en su país, es también una alternativa válida. Pero la realidad es que estamos produciendo alimentos de manera natural, sin el uso de hexano, sin el uso de productos químicos, eliminando los transportes, porque le damos valor agregado a la materia prima que está en un radio de 50 kilómetros, usando maquinaria de última tecnología, por lo cual la competitividad es buena. Y la realidad es que si uno mira cuánto vale el maíz o la soja o el maní en Argentina y lo compara con cualquier lugar del mundo, yo estuve hablando con gente de Brasil, la verdad que es irrisorio. Entonces, estamos haciendo alimentos. El ser humano comer va a tener que comer. Eso queda más que claro. Entonces, invertir en esto, en una industria que no tiene sol, no tiene solvente, pero no tiene efluentes. En nuestro proceso todo se separa y todo se aprovecha. Para cáscara del maíz, que se lleva para un feedlot y se vende como tal, se aprovecha. No tenemos efluentes, no contaminamos. Procesos con una sola persona por turno. Eso, ojalá pudiéramos tener más personas y demás, pero forma parte también de la competitividad. Eso es una realidad en estos modelos que uno plantea. Pero ojo, es una persona por turno, más la administración y demás, cuando uno se descuida son más de 10 personas, que en muchos pueblos es la empresa que más gente contrata. Nosotros acabamos de hacer una planta nueva hace poco, fuimos a hablar con la cooperativa de luz y dice, esta planta va a consumir el 10% de la energía que consume el pueblo. Fíjate, y es la primer parte de una primer planta. Y eso también es gratificante. O cuando yo fui al hotel del pueblo, que digan, ah, mirá, vino esta gente que instaló la máquina, ah, en la planta que están haciendo allá. Y todo, genera todo un movimiento en el pueblo. Che, ahí el intendente está preguntando a ver qué necesitamos. Entonces, esos proyectos donde se hacen alimentos en el interior del interior son proyectos viables que le dan una garantía a uno que está invirtiendo en algo que no va a tener una obsolescencia tecnológica. Eso podemos decir que la tecnología que estamos usando, y haciendo una comparativa, es muy buena, la de mi planta, la de otros entre asesoro. Entonces, la verdad que eso hace disminuir mucho el riesgo. Después estamos los que somos apasionados de esto, que tenemos como objetivo generar alimentos, cambiar toneladas de gramos por kilos de alimento, generar una economía circular, reducir costos de flete, llevar la economía de escala, romper con la economía de escala e ir a unidades productivas pequeñas. Bueno, todas esas otras cosas le dan una fortaleza al proyecto. Y lo vemos porque tenemos clientes de primer nivel, en los cuales somos muy competitivos. Entonces, son puntos para tener en cuenta para analizar. Yo siempre, y lo bueno es que le podemos mostrar tanto nuestra planta como plantas a las cuales nosotros aspiramos a ser, que bueno, también son socios nuestros. Hemos tenido esa suerte, así que se han sumado al equipo gente con muchísimo know-how, gente que la realidad es que quisiéramos pagarle honorario y demás, no podríamos, gente que nos ha ayudado. Si bien yo conozco la parte técnica, hay gente que ya hace 20 años que ha recorrido ciertos caminos comerciales que ya hoy exportan a distintos países que a uno le han hecho abrir muchas puertas. Creo que eso, volvemos a lo mismo. Es el equipo la diferencia de nuestro proyecto, ¿no? Bueno, con esta respuesta terminamos. Como siempre, nosotros decimos, la idea es que, digamos, se asesoren, digamos, tomen la decisión de, como lo dice el ingeniero, digamos, tener una visión un poco más comunitaria, más grande, de simplemente lucrar, sino de traerle bien a una región, a una zona específica que a veces es la que está ligada a nuestras raíces. Digamos, esa parte también es importante, que a veces en los contenidos se nos escapa, pero también esa idiosincrasia de, digamos, generar empleo, de generar
producir en la misma tierra. Eso también viene bien para diferentes partes que, digamos, necesitan de ese impulso y de esos profesionales y de esos inversores para que salgan adelante. Pues nada, ya saben, si quieren una asesoría con el ingeniero Franco, en la parte de abajo hay un link, en ese enlace se lleva a mi WhatsApp y yo seré la persona que se comunica con el ingeniero y se comunica con ustedes, va a ser el intermediario para que ustedes, digamos, yo organizo toda la información, el ingeniero mantiene muy ocupado, tiene diferentes compromisos, entonces lo que yo hago es ordenar todo y que ustedes puedan aprovechar al máximo las asesorías, bien sea presenciales o virtuales. ¿Listo? Y si tienen algún tipo de consulta o algo, también me la pueden hacer saber al WhatsApp. Yo estoy en Colombia, el ingeniero está en Argentina, para que lo tengan en cuenta. Y pues nada, ingeniero, muchas gracias por su tiempo. ¿Algunas últimas palabras o como quiera? Bueno, gracias a vos y bueno, sí se puede, hay que soñarlo, hay que pensar el con quiénes, no tanto el cómo. Una vez que uno tiene los con quiénes, se logran y se cumplen. Es decir, hay que también tener cuidado con lo que uno desea porque si después se cumple y hay que hacerse cargo, ¿no? Así que estamos en eso y es muy lindo realmente ver que hay gente que se va a volver al pueblo de donde nació y no podía volver porque no tenía trabajo, o dar un empleo de calidad, o ver gente que sale con la ropa de la empresa, o ver gente que viene de otros países a ver la planta y a decir yo quiero el producto. Eso no tiene precio y no se logra solo. Así que volvemos a eso. Muchísimas gracias, Javier, y bueno, te esperamos pronto por la planta. Bueno, gracias a todos por su tiempo. Hasta pronto. ¿Buscas una asesoría profesional? En la parte inferior encuentras toda la información.